Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría de flujos de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Retírense, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la reflexión del Evangelio del día de hoy es uno de los textos que más me encanta, me apasiona estudiar, porque vemos dos milagros importantes. El primero, aquel jefe de los judíos se acerca pidiéndole que sane a su hija. Pero el texto nos muestra que aquella hija, cuando Jesús llega, ya había fallecido. Y podemos hacer una unión incluso con el milagro que Jesús hace con su mejor amigo cuando lo levanta de la muerte. Pero en este texto vemos que en la mitad, justo en la mitad, cuando Jesús se dirigía a ver a esta niña, encontramos que se encuentra con una mujer. Y esta mujer es la hemorroísa, aquella mujer que durante muchos años comenzó a tener esta enfermedad del flujo de sangre continuo. Esta mujer que gastó todos sus bienes, esta mujer que gastó en diferentes supuestas curas y nada de esto le sirvió. Tanto fue así que incluso su familia, los más cercanos, se fueron alejando poco a poco. Y recordemos que para la tradición judía el tema de la sangre es muy importante. En el caso de la mujer tenía que guardar cierto tiempo hasta finalizar el ciclo menstrual para poder acercarse nuevamente al templo, como signo también de purificación. Aquella persona que la llegase a tocar quedaba manchado, quedaba lleno de pecado, contaminado. Y vemos que Jesús, al encontrarse con ella y esta mujer que tenía una fe que nos debe mover a nosotros a tener esa fe, una fe viva, una fe auténtica, una fe que no necesita ir incluso a dar completamente todo, porque el mismo Jesús se acerca para sanarnos. Una mujer que solamente creyó y confió que solo con tocar el borde del manto iba a quedar sana. Y así fue. Jesús no la vio, no la reconoció. Jesús iba caminando, iba lleno de gente, porque ya en ese momento Jesús estaba siendo muy conocido en diferentes ciudades y todos querían su milagro, absolutamente todos. Pero lo más curioso de este texto es cómo Jesús sigue caminando y esta mujer, su fe es probada. Y esta fe es probada en nuestra vida con diferentes cosas. Cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos un problema, una dificultad, la fe se prueba. Y no es que Dios nos mande pruebas, porque muchas veces he escuchado personas que dicen: Daniel, es que siento que Dios me pone a prueba. Y Dios nunca te va a poner a prueba. Somos nosotros mismos, por nuestras decisiones, que en malas decisiones entramos en dificultades, en problemas, en pleitos. La vida es bella, la vida es hermosa, pero somos nosotros también los que nos buscamos las consecuencias. Y vemos a esta mujer que con solo tocar el borde de su manto queda sana, después de sufrir más de 12 años con esta enfermedad
logra recobrar la sanidad. Hay una teóloga que me ha gustado mucho estudiar, Elizabeth Mollman. A ella le preguntaban, incluso a ella le preguntó a una doctora, una médica especialista en ese tema, de todo el ciclo menstrual, etcétera, ¿cuánto podía durar una mujer viva sangrando? Y la doctora le decía más o menos unos 2-3 meses con flujo continuo de sangre. Esta mujer duró más de 12 años y entendemos que ahí está el primer milagro. El primer milagro no es cuando se sana, sino cuando estaba todavía viva. Y esto no lo mencionamos mucho, pero en el caminar de nuestra vida vemos que Dios nos da y nos hace milagros en nuestra vida, nos acoge, nos enamora, nos guía, nos lleva, nos protege y no lo vemos y no le agradecemos, pero Él está ahí presente. Y yo te he puesto en contexto y te he dado como aquellas historias en donde si vas a salir de tu casa y se te quedaron las gafas, las llaves, algo importante y que normalmente no te pasa, no te enojes. Dios permitió que se te quedara algo para cuidarte, para protegerte. Si el carro no te prendió, no te afanes. Si te demoraste en salir y el bus no llegó, mira, por más de que nosotros intentamos cuadrar nuestros tiempos, cuadrar absolutamente todo, se van a presentar cosas, si Dios lo permite, para protegernos de muchas cosas más. Y es allí donde nosotros debemos reconocer que la fe es un signo importante, y aquí esta mujer lo deja palpable. Y es, ¿te has preguntado en qué momentos de tu vida has dejado de creer? ¿Has dejado de creer en que Dios tiene la solución? Si te soy franco, a mí también me ha pasado. Y me ha pasado cuando de pronto ya estoy muy ahorcado, y hay un dicho acá en Colombia de Dios aprieta pero no ahorca, no sé si lo has escuchado. Y es allí donde, por más con el agua al cuello que estemos, debemos confiar plenamente de que Dios tiene la clave y la respuesta. En diciembre mi esposa queda sin trabajo y comenzamos a orar con ella. Enero, febrero, marzo, y ya comenzábamos a preocuparnos y, Señor, ¿qué pasa? Salían entrevistas, pasaba el último filtro, Señor, ¿qué pasa? Y comenzamos a pedirle al Señor que se mostrara glorioso, pero sabíamos que el Señor sabía en qué trabajo específico estar. Comenzó a hacer mi esposo un listado de qué características quería en su nuevo trabajo. Y aunque pasaba enero, febrero, marzo, abril, y ya estábamos de pronto así con el agua al cuello, seguíamos confiando y seguíamos orando. Hasta tal punto que ella dice, bueno, Señor, seguiré esperando en fe, asistiré todos los días a la Eucaristía sin falla, con esta intención específica de que me regales un trabajo, un empleo idóneo. Y es así como en mayo, a mediados de mayo, fue casi finales de mayo, consigue su trabajo. Dios sabe en qué momento, Dios sabe en qué espacio. Salieron muchas propuestas, pero las puertas se cerraban. Y no te lo va a negar. Uno a veces dice, ¿será, Señor, que tú sí me escuchas? ¿Será, Señor, que tú sí me prestas atención? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? Pero déjame decirte que cuando la familia, la pareja ora unida, permanece unida y también le permite a Dios que en un mismo espíritu, porque una pareja es un solo cuerpo, una sola carne, un solo espíritu, a través de la oración comienza a pedir y a clamar, y es una oración bendecida por Dios. Por eso te invito en este día que si tienes diferentes batallas, luchas, que necesites una respuesta de Dios clara, acércate a Él a través de la oración. Dale las riendas a Él de tu proyecto, de tu vida, de tu situación, de tu problema. Dale la capacidad de tú soltar lo que no te corresponde. Eso lo hicimos nosotros y le dijimos, Señor, nos vamos a encargar de hacer tus cosas y tú encárgate de nuestras cosas, de nuestros problemas.
Y ese soltar es fundamental. ¿Y qué nos encargamos de sus cosas? Ir a evangelizar, asistir a la parroquia, consagrar el domingo para el Señor completo, estar sirviendo en la iglesia, asistir los sábados a retiros, prestar el servicio de catequesis. Nos encargamos de las cosas del Señor y sabíamos que aunque no lo veíamos, Él tenía la respuesta para ese momento. Y todo es en el tiempo de Dios. Todo es en el instante en el que Él sabe que para nosotros traerá beneficio. Y es allí cuando ocurre el gran milagro, como la sanidad de esta mujer. Y tu fe te ha sanado. Pero también vemos que esta niña, cuando llega a Jesús, todo el mundo se burla porque ya llegó tarde. Pero las bendiciones nunca llegan tarde. Tu niña que me escuchas, dice el otro texto, Talita cum, levántate, éfeta, ábrete, escúchame, levántate. Y cuando todos se burlaban de Jesús porque no creían en Él, es cuando ocurre el gran milagro. Por eso que nuestra fe, más que ser probada, es una fe que debe estar presente, una fe que se debe mantener fiel, una fe que debe ser capaz de escuchar, una fe que debe ser capaz de obrar, porque si no nos encargamos de obrar, de sembrar, nunca dará fruto. Te pedimos, Señor, que nos acompañes y que nos regales tu Santo Espíritu en este día para ser signo de fortaleza para la misión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Chao, chao.